Quiero saludar a esta hora a Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y candidato presidencial. Presidente, muy buenos días, perdón, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un privilegio, un gusto saludar. El candidato fallido, como usted ha denominado a Evo Morales, ha logrado su propósito, habilitarse como candidato. Le pregunto, ¿ha muerto la democracia en Bolivia? Le diría que la respuesta es, la democracia ha sufrido su más duro golpe desde que Evo Morales llegó al poder el año 2006. Pero creo que los elementos que nosotros tenemos en la mano nos permiten decir que estamos en condiciones de luchar por su recuperación y por evitar que esta concentración de poder increíble, el presidente tiene en su mano literalmente los cuatro poderes del Estado, y esta lógica autoritaria puede y debe ser derrotada democráticamente en el curso de los próximos meses. Claro, presidente, pero ¿cómo luchar contra este autoritarismo cuando usted bien lo señala, los poderes están en manos de Evo Morales? ¿Cómo defenderse democráticamente hablando cuando las instituciones están secuestradas? La pregunta es pertinente y la primera respuesta es la conciencia colectiva de un país que votó el 21 de febrero de 2016, como usted bien dijo, de manera clara por el no a la modificación del artículo 168 de la Constitución, se ha convertido en una masa crítica muy valiosa y muy relevante para enfrentar democráticamente al presidente y su ilegal habilitación como candidato a la presidencia. Esto se ha expresado no solamente el voto del 21 de febrero, sino los paros nacionales sucesivos, el que estamos viviendo hoy, el que se ha vivido hoy, que ha sido muy contundente, y el que establece algo muy claro. Lo que puede parecer que no se puede conseguir en la calle, en la movilización ciudadana, se Sí. puede conseguir en el voto popular. En este contexto, tengo la esperanza de que seamos capaces de imponer un voto cuya categórica construcción en términos de número le dé el triunfo a la democracia. Es decir, ¿usted estaría dispuesto a ir a un proceso electoral, a ser contendor de Evo Morales en un proceso electoral en Bolivia? La consideración de la respuesta debe ser muy cuidadosa por una razón que usted entenderá. Hoy día estamos fuera del tema electoral, hoy. El 21 de febrero, la defensa del 21 de febrero me coloca a mí como ciudadano de a pie, respaldando lo que fue la movilización y el paro nacional. Y no mezclar el tema electoral con el tema de la repulsa ciudadana a la inhabilitación ilegal del presidente. Dicho esto, hay que hacer una consideración fundamental, que es, sería un gravísimo error ir a la abstención o decir no vamos a contender electoralmente con un candidato ilegítimo, porque eso es legitimarlo. Y eso lo que haría no es otra cosa que regalarle al presidente una estepa muy clara, muy plana, muy fácil para llegar a ser presidente sin esfuerzo ninguno en el 2020, y eso no lo podemos admitir. Por lo tanto, sería un error Sí. creer que la defensa del 21 de febrero es la abstención. La defensa del 21 de febrero es prolongarlo en una lucha electoral en la que vayamos a demostrar que se puede derrotar a quien no puede ni debe ser candidato. Ahora, le hago otra pregunta en relación a este tema. ¿La oposición boliviana está en capacidad de unificarse para presentar una opción que se contraponga a la de Evo Morales? Porque finalmente la unidad es lo que lleva a que el pueblo logre su objetivo en un escenario como este, presidente. La unidad total es deseable, es necesaria, pero hay que ser realista, no será fácil. Pero lo importante aquí es el criterio de unidad, de concepción de lo que se está luchando y de lo que está en juego que tiene el propio elector y el propio votante. Mi impresión es que vamos a vivir un proceso electoral polarizado en el que el pueblo boliviano, sobre todo aquella mayoría que está en contra de esta habilitación ilegal del presidente, va a establecer, uno, un voto por una opción con posibilidades, y dos, un voto en contra de la prolongación indefinida en el poder del presidente. Es decir, la polarización la va a dar independientemente de qué grado de unidad logre la oposición, trabajo que tenemos que hacer Claro. y que es una obligación, la dará el propio votante. Tengo que hacerle necesariamente esta pregunta. ¿Con qué garantías electorales se va a un proceso donde las instituciones están
secuestradas por el Estado. Lo hablamos hace unos segundos. No se corre el riesgo de que pase como en Venezuela, por ejemplo, donde el Consejo Nacional Electoral está absolutamente tomado, aunque tenga autoridades, está tomado por el Ejecutivo. Es una pregunta válida y es una excelente pregunta en su contenido. Primero, responderle que sí. Lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral hace 2 días aquí en Bolivia es una muestra de que el Tribunal Supremo es un brazo ejecutor de los poderes que controla el presidente, aunque debo subrayar que 2 miembros de ese tribunal votaron en disidencia y han decidido no renunciar a su cargo, lo cual hay que destacar por su valentía. Pero yendo a la pregunta, sí. Es muy difícil creer que el Tribunal Electoral va a garantizar un proceso transparente, aunque los mecanismos existentes de protección de voto no creo que sean fáciles de romper el día de la elección. Lo que vamos a vivir es una arbitrariedad interminable y un uso sin límite de los recursos del Estado por parte de los candidatos ilegales. Y además la posibilidad de que por la vía de la criminalización de la justicia se busque la inhabilitación de candidatos que podamos tener opciones importantes de ganarle. Pero debo decirle, entendiendo esta dificultad, que yo no concibo la lucha de esta cruzada que tiene Bolivia, sino por la vía de la democracia y de la paz. Yo no creo ni podría darle una respuesta de decir, me rindo ante la evidencia, no voy a luchar democráticamente y por lo tanto hay que ir a un camino violento. En absoluto, en mi caso particular, yo creo genuinamente en una respuesta que debe ser democrática y pacífica. Presidente Mesa, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional? Es decir, mucha gente piensa que la comunidad internacional debe pronunciarse y debe hacerlo, pero finalmente esto no es una panacea. No lo fue en Venezuela, que tardó muchos años en que la comunidad internacional reconociera la grave crisis por la que está atravesando. En el caso de Bolivia, ¿cuál tendría que ser el papel de la comunidad internacional? Debo decirle, en primer lugar, que el país, Bolivia, los bolivianos, nosotros como ciudadanos, como políticos, debemos resolver nuestro desafío internamente. Es decir, suponer que la comunidad internacional va a resolver nuestra crisis es una ilusión que, usted lo ha dicho muy bien, puede estrellarse contra la dramática realidad. Pero, dicho esto, creo que el rol de la comunidad internacional es muy significativo en términos de opinión pública y algo muy concreto. Lo que a mí me parece que es un imperativo es que la Corte Internacional de Justicia de la Organización de Estados Americanos, la CIDH, debe hacer imperativamente una interpretación correcta del artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Se debe terminar con esta locura de aceptar que se están violando los derechos humanos de los poderosos cuando el artículo 23 claramente establece la defensa de los derechos de los ciudadanos contra el poder y el poderoso, no puede ampararse en ese artículo cuando además sus propias constituciones marcan que la limitación del poder es un imperativo de nuestros textos constitucionales. Y la Corte debe hacer esa interpretación porque ya son 4 países que han utilizado arbitraria y sesgadamente esa interpretación francamente inaceptable. Costa Rica, Honduras, lo ha hecho Nicaragua y Bolivia. En el caso de Bolivia, con el agravante de que el referéndum del 21 de febrero es soberanía popular que está por encima de cualquier consideración de carácter menor. Permítame un minuto, presidente, para entender el contexto, sobre todo para nuestra teleaudiencia. Yo quiero compartir el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es lo que le ha servido a estos 4 países, que es lo que está explicando el presidente Mesa, y sobre lo que el Tribunal Constitucional dictaminó en el caso de Evo Morales. Dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Primero, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
obtener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. En esto es que se ha basado el Tribunal Constitucional de Bolivia para decir que no se puede violar el derecho humano de Evo Morales de ir a una elección. Ahora, le pregunto, ¿está la Corte presta a responder esta solicitud de interpretación? Usted lo ha dicho, 4 países. ¿Qué espera la Corte para hacer esta interpretación? No puede ser que es decir, que se alegue como derecho humano el de alguien que quiera ir a una elección y esto deje por detrás el derecho de un país a tener o a que se respete su constitución. Sí, usted tiene razón. Y la pregunta tiene que ser respondida y no pueden hacerse a los distraídos, ni dar vuelta a la cara, ni dilatar de manera indefinida una cuestión que es extremadamente grave. Si fuera un solo caso, podríamos hablar de una excepción. Cuando son 4, podemos hablar de una epidemia que puede prolongarse y extenderse en otras naciones hacia la búsqueda de una reelección indefinida. Tenemos hasta octubre del año 2019, que será el día de la elección, para que la Corte se pronuncie claramente en una interpretación que no puede ser otra que decir no se puede reconocer, como lo ha dicho ya la Carta de Venecia, como un derecho humano violado el que un presidente quiera prolongarse indefinidamente en el poder. Yo creo que debemos hacer presión desde varios sectores sobre la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie, pero no solamente se pronuncie, sino que lo haga en tiempo. De nada nos sirve un pronunciamiento que llegue el año 2020 o el año 2021 cuando ya no tiene ningún efecto. Una última pregunta, presidente Mesa. El 70% de los bolivianos está en desacuerdo con esta habilitación de la candidatura del presidente Morales. ¿Está consciente el pueblo de Bolivia el poder que significa el no estar de acuerdo? ¿El poder que significa la movilización popular? ¿El poder que significa que todos juntos a una sola voz pueden lograr un efecto contrario? Bolivia ha demostrado en momentos anteriores, en crisis dramáticas que vivió nuestra democracia, que tiene la condición de movilización, la conciencia de acción en la calle democrática y sobre la base de sus derechos de protesta, de que tiene la fuerza potencial de doblegar al presidente y a su candidatura ilegal en caso de que ésta se haga efectiva. En consecuencia, creo, con fe, que esos 2 caminos, la movilización pacífica y democrática en la calle y el triunfo electoral en el momento adecuado, son caminos en los que uno puede tener expectativas realistas en Bolivia. Quiero agradecer estos minutos a Carlos Mesa, presidente de Bolivia, candidato presidencial. Gracias por estar en NTN 24. No, por el contrario, el agradecido soy yo.